circuito, ¿dónde están? Rayo y centella. Aguánteme en un segundito. Bueno, están viendo por las barbas de Neptuno. ¿Están viendo la presentación? Sí, se ve bien. Bien, disculpen. Bueno, pasa que recién, no sé por qué se desconectó, le estaba dando clase a los otros chicos de 3x5. Así que bueno. Bueno, conmigo en este segundo semestre van a ver todo lo que es el tema de cortocircuito. Todo. No es tan, es muy, digamos, por ahí es medio complicado la historia, porque hay cosas que por ahí todavía no las han madurado bien. Pero bueno, vamos a tratar de que al final de cuentas se van a dar cuenta que incluso es más fácil que transitorio. Porque en transitorio los ejercicios terminan, le cambian la configuración para los transitorios y por ahí se vuelve loco. En cambio, cortocircuito no. Cortocircuito es una metodología que si ustedes la aplican los pasos a paso, es como los 10 mandamientos. Ustedes van cumpliendo paso a paso y les puedo asegurar que no se van a equivocar en nada. Por más que la teoría por ahí pueda ser un poco pesada o no. Pero bueno, esa es la idea de que puedan aprender este tema en particular. Bueno, estos son los objetivos que tenemos de acá hasta fin de año. Bueno, no tanto, hasta octubre, pues ya en octubre ya deberíamos tener todo listo. ¿Qué es lo que es un corto? ¿Qué componentes pueden eliminar esos cortocircuitos dentro de una red eléctrica? Pues son dañinos. Entonces, así como está el fenómeno de corto, hay elementos que pueden eliminarlo. ¿Cuál es la metodología de cálculo? ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de fallas, no hay uno solo. Y cada uno de esas fallas necesitan, la metodología es la misma, pero los modelados terminan siendo diferentes. Las herramientas matemáticas es lo principal que necesitamos para el cálculo. Normas internacionales. ¿Por qué? Porque, escúchenme, hay algo que ustedes no sé si se los han inculcado otros profesores, pero todo lo que están haciendo hasta la fecha, es bajo norma, todo. Tanto en la parte eléctrica, en la parte mecánica. Es más, si ustedes me dicen la parte economía, y también responden a ciertas tendencias, escuelas o lo que fuere, que aplican esas metodologías. Nosotros menos que menos escapamos esas condiciones. Entonces,
Normas, todo es bajo norma, todo. Y lo del primer semestre, y bueno, más o menos son metodologías ya de la electrotecnia, pero en ningún momento aplicamos normas y esas cosas. Pero a partir de ahora, todo lo que es transitorios que aparecen en el sistema, es más, el cortocircuito es un transitorio de por sí, pero visto de otra manera, porque es lo más importante para cuarto, quinto año, que es que tienen que diseñar máquinas eléctricas, tienen que seleccionar, entonces si no conozco corto, estamos en el horno. Bueno, normas internacionales, eso no se olviden jamás, jamás. Si alguien le está explicando algo, pregúntenle bajo qué norma lo está haciendo. Y hay gente que por ahí lo hace simplemente por inercia. No, bueno, el profesor o el negro lo hacía así. No, el negro no, yo no he inventado nada. Yo lo único que he aprendido más o menos bastante bien, los pros y los contras de los estudios que se tienen que hacer. Bueno, es lo mismo calcular corrientes de corto en alta y baja tensión y la metodología es lo mismo, pero hay algunas hipótesis o criterios que no es lo mismo en alta que en baja. No es lo mismo. Bueno, después, una vez que hicimos el cálculo de corto, vamos a determinar todas las corrientes o los tipos de corriente de corto que hay. Voy a decir, pero nada, negro, si hay una sola corriente de corto. Sí, es cierto, si lo vemos como transitorio, es una sola corriente de cortocircuito hasta desde el momento de la falla hasta T tendiendo a infinito. Pero vamos a ver que dentro de ese periodo hay corrientes que son importantes asociadas a determinados periodos. ¿Me entienden? Capaz que a los 100 milisegundos, y bueno, ¿y por qué quiero la corriente a los 100 milisegundos y no a los 10 segundos? Y porque a los 100 milisegundos abren los interruptores. ¿Y por qué al segundo o a los 2 o 3 segundos necesitamos las corrientes de corto? Y porque todos los equipos del mundo son diseñados para soportar corrientes térmicas de 1, 2 o 3 segundos. O sea, un cortocircuito se lo bancan durante 3 segundos. Esos son los objetivos que vamos a perseguir. Recuerden otra cosa, un cortocircuito es un transitorio y eso se maneja en el dominio del tiempo. Nosotros vamos a trabajar en el dominio de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia. ¿Cómo? ¿Hago un corto moviéndome en el tiempo? Sí, se puede. Hay una norma que es la BDE, que es la 101, 102 de los alemanes, que son los que idearon estas metodologías en vieja época, no de ahora, estoy hablando de hace 60 años, pero era la única manera en esa época de hacer los cortos en forma manual, no había computadora. Y hoy están las computadoras y están los programas, pero claro, cada programa sale el más barato, $20,000. Bueno, ahora dígame, ¿qué hago yo para conseguir 30, 50 programas para que tengan cada uno de ustedes? Imposible, imposible. Pero bueno, nos la vamos a arreglar de cualquier manera. Y una vez que tenemos eso, hacer ejemplo, que es el final, el corolario de todo esto, que cuando vayan al examen se les va a tomar un ejemplo de cálculo, van a hacer ejercicio y hasta que aprendan la metodología. Bueno, ese es el objetivo. Definición de cortocircuito. Bueno, acá hay definiciones que lo dan algunos libros. Fíjense, en el diseño de la instalación eléctrica, diseño una central, de una central, de un edificio, de una casa, se deben considerar no solo las corrientes nominales de servicio. Bueno, aquí vamos a poner una termomagnética de tanto, porque el consumo es tanto, el cable de tantos amperes, porque lleva la carga es tal, pero
también hay que tener en cuenta no solamente las condiciones nominales o normales de las cargas, que son las máximas, sino también condiciones de sobrecargas y en especial de cortocircuito, que no es lo mismo sobrecarga que cortocircuito. Ejemplo, una sobrecarga podría llegar a tener yo que mi casa está diseñada para determinados valores de amperaje y una buena noche dicen, chicos, nos reunimos porque terminó la pandemia y para festejar y le metamos carga. Y bueno, y se trajeron música, trajeron esto, y si es invierno trajeron un caloventor porque no les alcanzaba. Y empezaron a sumar cargas que no estaban previstas. O tenían un margen de reserva, pero no para ese evento. Entonces eso hace que los conductores se sobrecarguen y podamos llegar a tener problemas. Esas son sobrecargas. O un motor empieza a tener problemas también. Estaba previsto para mover una determinada potencia y alguien dijo, bueno, utilicémoslo en este otro, total va a andar bien. Mentira, sobrecarga y puede llegar a quemar los equipos. Y los cortos ni hablar, ya vamos a ver los orígenes. Y cortocircuito es la definición de una conexión de baja resistencia o baja impedancia. O sea, el circuito tiene ciertas condiciones, que es el que tenemos ahora en nuestra casa, ustedes tienen, está iluminado todo, pero ¿qué pasa si por un motivo X, justo antes del ingreso a la luminaria, justo antes del ingreso, un cable, el neutro con el positivo o con la fase? La luminaria es una impedancia y elevada. Entonces, cuando yo hago ese corto, disminuyó la impedancia. Entonces, ¿qué pasó cuando disminuye la impedancia? Y aumentan las corrientes. Bueno, eso es el cortocircuito. Fíjense que tiene un incremento instantáneo y varias veces a la nominal, y varias veces significa 5, 6, depende de la instalación, depende. Y en algunos casos ni hablar, por ejemplo, la ET Cruz de Piedra, que es el punto neurálgico acá en Mendoza, donde confluyen casi todas las centrales de generación, pasa por ahí, vínculos con San Juan, vínculos con la central térmica, vínculos con... Ah, me olvidé de decirle una cosa. ¿Alguien quiere grabar? Si no, se lo piden a los de tercero o quinto. Pídenle la grabación a los de tercero o quinta, cualquier cosa. Sí, sí. ¿Okay? Sí, mejor lo pedimos, profe. Sí, pídanselo, creo que va a ser más fácil. Bueno, y ya tenemos esa corriente de corto que son varias veces más grandes que las corrientes nominales puestas en juego. Bueno, esta estación transformador creo que es una de las que tiene los niveles de corto más grandes de la provincia. Allá cerca de los 20 kiloamperes, mucho para un sistema de 132, es muchísimo. Ya después vamos a ver qué es mucho, qué es poco, de acuerdo al nivel de tensión también. Bueno, acá tienen el ejemplo, todo lo que antes, tengo una fuente, un generador, un cable, una canalización, se refiere al hecho que sea, qué sé yo, en la casa de uno, una canalización, y la carga pasiva. Y vamos a ver cargas pasivas y cargas activas. Cargas pasivas. Yo ya pasé este PowerPoint al grupo, chicos. Alguien me preguntó. Sigamos. Entonces, vamos a empezar a ver conceptos. Carga pasiva. ¿Qué es una carga pasiva? Y algo que se mueve, no se mueve, sí, lo más probable es que no se mueva, pero por ejemplo una luminaria, una resistencia, un calefactor en la casa nuestra, un eléctrico, bueno, esas son cargas pasivas. Y las activas, ya prácticamente como que podríamos decir están en movimiento. Un motor es una carga
no es pasiva. Bueno, entonces fíjense, hacemos el modelo de esto. El modelo sería la fuente de tensión, que tiene una tensión E, la impedancia G de esa fuente, del generador, la ZC, la del cable, y la ZL de la carga, load. Entonces, la corriente en condiciones normales es lo que tenemos acá. Supongamos que esa carga fuera esa luminaria sola que les digo, y yo le cortocircuito delante de él. ¿Qué pasó con la carga de él? La Z-load desapareció. Entonces el circuito ahora está conformado por la fuente y dos impedancias son muy bajas. La impedancia de los generadores interna o de cualquier fuente es baja. Y la de los cables y también no es tan grande, por lo tanto la corriente se eleva terriblemente. Esa sería una corriente, un ejemplo de cortocircuito. Bueno, ¿cuáles son los orígenes del cortocircuito, los motivos por los cuales nos lleva a tener, podemos llegar a tener un cortocircuito? Son variadísimos, del calibre que se les ocurre. Este otro, perforación del aislamiento. Recuerden que los conductores, sobre todo en las de nuestras casas, edificios, oficinas, son aislados. Vienen con aislamiento. Incluso algunos cables, estamos hablando entre 80. Si vamos a 13,2 kilovolts, que es el que va por los barrios de ustedes, van a ver un transformador, parece es desnudo el cable porque va por arriba, una línea de transmisión de 13,2 baja un transformador. Y después tenemos, hay barrios, por ejemplo, un barrio, esos privados generalmente tienen, no se ve nada a la intemperie porque está todo subterráneo. Entonces, en lugar de llevar esas líneas de 13, llevan cable subterráneo en 13,2. Bueno, entonces, como pueden ver, la línea desnuda también tiene aislación. Justamente el conductor es desnudo, pero en los postes tienen aisladores. Entonces el conductor llega al aislador y el aislador está sujeto a la estructura digamos, al poste de la línea, que puede ser de madera o de hormigón, y lo aísla. Lo aísla, el aisladorcito aísla, cumple las funciones, digamos, del cable que uno tiene en la casa, pero en esos extremos solamente. Bueno, esas aislaciones, si es cable PVC, XLP, lo que sea, también se puede tener, digamos, problemas porque va perdiendo la rigidez cuando lo sometemos a calentamiento excesivo. Y esos calentamientos es porque, por ejemplo, hago la selección de un motor y el motor, yo calculo la corriente nominal del motor y le pongo el cable. 10 amperes, compro un cable de 12 amperes. Pero resulta que el que hizo el cable es un imberbe, porque el motor tiene transitorios, o sea que es el arranque del motor. Y el arranque del motor puede ser de 5 a 6 veces. Está bien, en 1 o 2 segundos ya vuelve otra vez a la condición de estado permanente de sus 10 amperes. Pero digamos, esos 10 amperes, el arranque, son 50 amperes, es mucho. Está bien, me decís, es un segundo. Está bien, pero es como la gota en la piedra. Un segundo hoy, otro segundo, y si el motor arranca 10 veces por día, con el tiempo eso se va deteriorando, la aislación. Ejemplo, ambientes corrosivos, más vale que todos los ambientes, entonces hay que tener cuidado en esos ambientes de seleccionar el cable. Pues si uno sabe que es un ambiente corrosivo, hay 20.000 tipos de cables, se los puedo asegurar, no es el único que conocen ustedes, que cuando van a una casa, a la ferretería y se ve un cable, sí, es de PVC y punto, nadie se preocupa. Pero en una industria hay 20.000 tipos de cables, no lo pueden creer la cantidad que hay.
Entonces, si no eligen uno correspondiente por ese ambiente corrosivo, estamos en el horno. Y el envejecimiento natural más vale. Los años le van pasando factura a todos, hasta nosotros, en especial a mí. Ya me está pasando factura. Envejecimiento natural. Y pierden las propiedades. Bueno, problemas mecánicos. Rotura de conductor aisladores por objeto extraño animal. La rotura de conductores, es decir, ¿cómo se va a romper un conductor? Bueno, puede ser, qué sé yo, algo extraño. Digo, pónganse una caterva de cotorras ahí arriba de los cables, ¿has visto que se depositan como 200? ¿Y qué se ponen a hacer? No tienen nada que hacer, afilan su pico y van los hilitos que tiene el cable, tac, tac, también. Hoy día no, mañana no, mañana ya se cortó una hebra y vinieron otra vez, pasaron la semana y otra hebra y cuando quieren acordar terminan destruyendo el conductor. Y los aisladores y los cables convencionales, los de la casa, llamémosle así, si ustedes van a una central, se van a encontrar, depende de dónde esté la central, la cantidad de roedores que andan por la central por todos lados. Y por ahí se meten y se comen lo corroen a la aislación, no tienen otra cosa que hacer y después se arman los cortocircuitos. En los tableros, yo he visto, fíjense, métanse en internet, hay tableros donde, qué sé yo, en África o en algún otro lugar, en Brasil mismo, van a encontrar dentro de los tableros unas víboras terroríficas ahí. Está calentito ahí, no tiene ningún problema. Pero fíjense toda la cantidad de cosas que pueden provocar, ¿cómo se llama? El cortocircuito. El otro, que más común, que ha visto los gatos que se meten dentro de los tableros, así también terminan. Negros, igual que yo. Así que bueno, sobre tensiones, fíjense, descargas atmosféricas, maniobras. Digamos, de los transitorios que van a ver ustedes con Araujo, se van a referir simplemente a maniobras, apertura, cierre de interruptor, abro vengo el otro, queda cargado el capacitor, la bobina, etcétera, etcétera. Pero nada más que eso. Pero no van a ver nada de descargas atmosféricas, que es otra cosa importantísima dentro del tema de las sobretensiones. Esto en viejas épocas estaba en la cátedra, este tema, cuando los 2 años lo transformaron en uno, se armó el despiole, se sacaron todo, los más, ¿cómo se llama? Los más inteligentes de Buenos Aires, bueno, no le echemos la culpa a Buenos Aires, porque estuvieron presentes de los nuestros también. Yo me acuerdo que el que estaba en esa época a cargo de la cátedra era el Pablito Zambruno, el dueño de Artrans, que falleció, y él estaba envenenado porque iban a hacer esa destrucción de la electrotecnia. Y fue así. Por eso es que electro terminó siendo una materia bastante brava, porque 2 años los unieron en uno y sacaron algunos temas. Bueno, descarga atmosférica de recién lo vamos a ver en 5º año, esos transitorios. Entonces, maniobras son las que van a ver con este niñito, con Araujo. Bueno, por factores humanos, bueno, el hombre anda metido casi en todos los cortos. En la mayoría de los cortos yo diría que está el ser humano metido ahí. O por ejemplo, que falsas maniobras, ¿cuántas veces el mes pasado ocurrió ahí donde están los bomberos de Luján, que estaban ahí, habían ido a hacer mantenimiento y entonces desconectaron la línea de 13,2 de DEMS. Pero resulta que había una fábrica más adelante que, claro, cuando se corta la energía, el tipo tenía un grupo electrógeno. ¿Qué hizo? Puso a funcionar su grupo electrógeno. ¿Qué pasó con el obrero de DEMS o de la cooperativa, lo que fue cuando el otro arrancó el grupo?
Claro, el vago estaba tranquilo con el cable en la mano. Chao, ¿qué tal? Desapareció el pobre vago. Eso es esa noticia, recuerden, hace como 3, 4 años atrás. Esas son maniobras del ser humano. O, por ejemplo, ustedes lo contratan y le dicen, mire, hemos tenido problemas con este interruptor, pero tenemos otro en stock. Ahí, viste que siempre las empresas grandes tienen en stock, tienen cables, tienen esto, tienen de todo. Dice, mire, vaya, seleccione uno para que funcione, porque no podemos parar la planta si no vamos a perder dinero. Bueno, va ese ingeniero, hermoso ingeniero, y va y elige el equipo. Oh, mire, con esto anda bien. Van y lo instalan y chao, se produjo un problema. O sea, no era la tensión adecuada, no era la corriente adecuada y se pudrió todo. Bueno, esos son los factores. Y las otras causas son vandalismo, incendio, inundaciones. Está bien, las inundaciones no las podemos parar, llueve, es imposible. Pero los incendios sí. ¿Alguien es de Junín por esa zona? No, profe. Del este no hay nadie. Yo tengo familia allá, pero no soy allá, digamos. Bueno, no importa, pero no, porque en el otro curso había, nos hemos reído mucho con los chicos eso. Porque resulta que ha visto allá en esa zona hay muchas líneas de transmisión, las que van al este, las que van a Chimba, al Cayil, van otras, qué sé yo, otras de 500 kilovolts que van a Córdoba, a San Luis, de 500 kilovolts que va a San Juan, ¿no? Bueno, hay una interesante cantidad de... Bueno, justamente en Junín, hace como 2 o 3 años atrás, viste que queman los pastizales en estas épocas, en lugar de cortarlos, pasarle una máquina es más fácil quemar. Entonces, esas llamas toman altura y se crea un proceso de convección. Entonces, en las líneas, cuando el frente de ese incendio que han armado pasa debajo de la línea, se rompe la rigidez eléctrica e inmediatamente se produce un cortocircuito, una descarga. Bueno, ese es por incendio. En Tucumán, por el tema de las cañas de azúcar, ni les cuento. Yo he estado allá, he ido y veo las líneas 500 y caña de azúcar abajo a morir en el verano. Y después, en el invierno, la época de la zafra, esas cañas se secan todo y las queman también, igual que lo que hacemos por acá. Que despiole total. Bueno, ya que tenemos esas fallas, también tenemos los elementos para solucionar el problema de esa falla. Le hago otra pregunta. Ustedes piensan, nosotros tenemos 8.760 horas al año. ¿Cuál sería lo ideal? Que durante todo el año no hubiera una sola falla. No hubiera una sola falla. Eso sería perfecto. Pero, digamos, las fallas son por periodos cortos, pero que producen mucho daño en el sistema. Por ejemplo, en Buenos Aires, han visto hace unos años atrás, la cantidad en verano es un desastre. Entonces, ¿cuánto sale el kilovatio de hora? Por ejemplo, pongámosle 100 pesos, por decir algo, el kilovatio hora. Bueno, ese es el precio que nosotros dejamos de pagarle a la empresa, porque no nos suministró energía por 5 horas. Ahora, el daño que nos hacen a nosotros es inconcebible, porque si ustedes tienen una heladería, en 5 horas destruyen todo. Tienen, qué sé yo, carnicería, pueden tener, qué sé yo, tantas cosas, o lácteos, y que hay veces que los porteños han estado semanas sin energía. Bueno, ¿qué hacen con todo eso? ¿Piensan que con los 100 pesos por kilovatio pagan eso? Bueno, hay un doble efecto, que es, visto del punto de la empresa, él dejó de vender 100 pesos por kilovatio hora. Ahora, del punto de vista de nosotros, el daño que nos hizo es terrorífico. Es terrorífico. Por culpa de
Bueno, muchas veces de sobrecarga, más que nada, no es cortocircuito, sino sobrecarga en las líneas, porque nadie invierte, nadie planifica, nadie tiene en cuenta esas cosas. ¿Y quiénes son esos? Y las empresas que están al mando de toda esta historia. Ejemplo, y acá en Mendoza, ustedes ya saben, hay muchas cooperativas, está EDEMSA, están las cooperativas de Estesa, de la Godoy Cruz. En el sur también hay cooperativas, en el este allá también hay otras cooperativas que les iba a dar. Bueno, y si nadie los controla ellos hasta que no estén los cables al rojo vivo, nadie va a hacer nada. Entonces, fíjense, o sea, es bueno que ellos operen y eso, pues parte, pongámosle, en privado, pero alguien tiene que tener un contralor para evitar esos problemas y daños a la gente, sobre todo. Bueno, fíjense, en baja tensión es lo que está arriba, celestito, donde dice BT, que es lo que muchas veces utilizamos en nuestras casas, las termomagnéticas, en los tableros. Hay veces que en una bodega o alguna empresa que se dedique a hacer algo también tienen su tablero y tienen todos estos dispositivos para eliminar los cortocircuitos. Y además, en esos casos tienen tableros diferentes, o sea, tienen el tablero principal, tableros seccionales que vienen más abajo del tablero general, y después decir, bueno, qué sé yo, va a ir a la molienda. Esta otra salida va a ir a iluminación, esta otra salida va a distintas aplicaciones dentro de la bodega o de la industria. Bueno, la idea es que, y tienen distintos calibres, fíjense, 500 amperes, 300, 160 amperes, que son los que habrá que elegir adecuadamente para que, si yo tengo una falla en el último, tengo un foquito, una luminaria, y ahí por hacer algo hice un corto y que salga toda la industria fuera del servicio. No, para eso es lo que dijimos, para eso necesitamos hacer estudios de cortocircuito para seleccionar correctamente todas estas llaves, estas termomagnéticas, para que haya coordinación de las protecciones. ¿Van entendiendo? Después, en baja tensión también podemos utilizar fusibles, fíjense, fusibles en 380 o fusibles también en media tensión. Y en media tensión, fíjense, son fusibles ABB, generalmente por ahí suelen utilizarse en las centrales de generación o industria de buena potencia, donde las termomagnéticas no me sirven. Estas son para 80, estas son para 13,2 o 3,3 o 6,6 kilovolts en el caso de las de YPF, de las petroleras. Y acá al lado, fíjense, abajo, el último, está el que ustedes conocen, que están en sus barrios, que es el fusible, seccionador fusible, el kernel famoso, que ustedes, si ven en sus barrios, van a encontrar el transformador arriba en un biposte, y a la llegada de él se encuentran con este seccionador fusible, que hay, fíjense, como un anillito que se ve a la derecha, marcado. Bueno, es de ahí donde vienen esta gente con unas pérticas, abren, cierran el seccionador fusible para hacer mantenimiento. Bueno, o sea, hay elementos para protegernos de estos cortos. ¿Cuál es la idea? Es, digamos, aislar. Es cuando tiene una enfermedad, algo, bueno, aislemos esa enfermedad, no dejemos que se propague, y esta es la función que tienen todos estos componentes. Tipos de cortocircuito. Bueno, los hay en función de cómo se conectan las fases entre sí. Fíjense, tenemos el trifásico, las tres fases unidas una con otra, y un trifásico a tierra. Para el caso, los dos son la misma cosa para nosotros, para hacer el cálculo, porque el trifásico es como cuando veíamos trifásica.
Si tengo las tres fases cortocircuitadas, el corto es equilibrado, llamémosle así, es un corto equilibrado. La suma de la corriente da 0. ¿A tierra va algo? No, no va nada. Pero ¿y por qué pusiste un trifásico a tierra? Y porque se puede dar un trifásico a tierra, está bien, no va a ir corriente por ahí, pero sí puede a posteriori desencadenar otra historia. ¿Qué pasa si los interruptores abren de las dos fases de arriba y queda pegado el de abajo? Queda pegado el de abajo. O sea, yo tengo un corto trifásico y se transformó en un corto monofásico. Bueno, a nosotros no nos importa mucho, pero simplemente para que lo sepan, porque a los que les interesa esto es a los que hacen los ajustes de las protecciones, los que hacen coordinación de protección. Pero bueno, sepan que existe y que eso no, por eso está en un rojito más tenue, que no es relevante para nosotros. Fíjense, tener corto estas características es muy baja la probabilidad, del 100%, solamente un 3 a un 5% ocurren los trifásicos. Y de ese 3 a 5%, el 90%, ¿quién tiene la culpa? Nosotros. Tienen la culpa nosotros, que son los que cometemos los errores. Claro, por ejemplo, hay veces que hacen ensayos, por ejemplo, se hace un ensayo de un generador, por ejemplo, esos que están ahora, o incluso de una central grande, no importa. Hay un ensayo que se llama de cortocircuito, pero ese ensayo de cortocircuito no es que le vaya a aplicar 13,8 o 15 kilovolt o 22 kilovolt y clavarle un corto, no. Se hace con una tensión reducida para que a lo sumo llegue a la corriente nominal. Entonces, pero hay veces que se olvidan. Entonces, para hacer el corto, ¿qué tienen que hacer? Unir las tres fases con pletinas de cobre o conductores y se manda a tierra. Y por ahí se olvidan de sacarlo, terminaron el ensayo y se olvidan. ¿Qué pasó? Lo ponen en funcionamiento y cuando conectan el interruptor se hará un despiole de aquello. Bueno, fíjense que siempre culpable casi del ser humano. Después tenés bifásico a tierra, eso sí, son otros tipos. Bifásico a tierra es un poquito mayor, 5 a 15%, y por excelencia es el monofásico a tierra. Toda la línea de 500, de 132, bueno, casi todas ellas, es más probable un monofásico que un bifásico o un trifásico. Y hay que separar monofásico a tierra y monofásico a neutro. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el único que lleva neutro, un conductor de neutro? 380-220, no hay otro. No hay otro. Pues las líneas de 13 como de 66 hacia arriba, donde está, lo que está puesto a tierra es el centro de estrella de los transformadores de la línea de 132 o la que fuera, de ahí para arriba. Que es el primer caso, fíjense la primera figurita de los monos, está puesto a tierra, el centro de estrella y bueno, ahí tengo una falla monofásica. Tengo un camino para que se cierre. Fíjense en el segundo, el neutro está aislado, el centro de estrella está aislado, sería un trafo de 13,2 ese, un trafo de 13,2. El primero debería ser de 66 kilovolt hasta 500, o inclusive en 380 a 220 también tengo esta situación. Porque en 380 acá nos estaría faltando nada más el conductor neutro. Uno más, que sería 1, 2, 3, un cuarto, ¿se acuerdan cómo veíamos en trifásica? Que era el neutro, que no está dibujado acá, está tierra, que no confundamos tierra con neutro. Bueno, y el último es el doble contacto a tierra, que es raro este bicho, pero se suele dar, es muy raro. ¿Qué significa? Yo tengo una línea de transmisión, en un punto tengo una falla, motivo, no sé, cualquiera, tengo una falla monofásica, que es el último esquema que tenemos allá, se produce igual 0 y tengo la falla F1. Más allá, como a los 200 metros,
a una distancia L y a un tiempo mayor, aparece otra falla. 2. ¿Como consecuencia de qué? Y puede ser que ha visto que muchas veces andan con fue gracioso, ya tenemos 3 definiciones: la onda, la gomera, la resortera, que lo han definido los chicos de 3x5, que están los aisladores y se ponen a pegarle con la gomera. Entonces, pierden sus propiedades de aislación, esos aisladores, pues los trizan, está bien, no se romperá, no se caerá, pero se trizan y pierden la propiedad. Entonces, fíjense, allá con una falla monofásica y tengo las tensiones de las otras dos, pero esas tensiones por ahí se elevan a la tensión de línea, se elevan. Entonces, y al encima estar deteriorado, se produce el contorneo y otra fase a tierra. Bueno, son todos los casos más comunes que yo he detectado para los tipos de falla. Bueno, los objetivos. Una vez que yo ya tengo, que eso no lo vamos a ver ahora, sino va a ser para quinto año, ¿cuáles son los objetivos que haga yo un estudio de corto? Y bueno, dimensionar todos los aparatos, los equipos, de lo que se les ocurra, de maniobra, de protección, medición, maniobra, qué sé yo, un seccionador o los interruptores propiamente dichos, de medición y protección, pues en los TI, un transformador de intensidad o transformador de corriente, necesito seleccionarlo por cortocircuito. Los dimensionamientos dinámicos, no solamente dinámicos, sino también, ya vamos a ver qué otras corrientes, de los switchgear o los switchboard, que son los tableros en media y los tableros en baja. Generalmente los switchboard son los que tenemos en baja y los switchgears en media. Dice, ¿para qué? Y las vallas que tienen los tableros, eso. Las vallas que tienen internamente. Dimensionamiento térmico, fíjense, hay un dinámico arriba, que el dinámico está asociado a fuerzas de atracción y repulsión. Y el térmico, que también se puede aplicar a los switchgear y los switchboard, el térmico está asociado al calor que desarrolla una corriente de cortocircuito cuando circula por un equipo. Y si yo no tengo las protecciones de esas que hemos visto recién, ese equipamiento, el cable, el TI o lo que fuere, el seccionador, puede destruirse si no eliminamos la falla. Bueno, por eso es importante lo que dijimos, coordinación de las protecciones, a coordinarlas. Que si yo tengo una falla, me abre el interruptor inmediato superior, no el primero de entrada a mi industria. No puede ser. Bueno, eso es coordinar las protecciones. Sirve también para diagnóstico de falla. Sobre todo, ¿visto? Cuando se produce una falla y por ahí hay temas legales asociados a eso, y por ahí contratan a alguien para decir, che, ¿dónde se produzca la falla? ¿Por qué se produjo la falla? Y tratan de, a través de los software, ese que les digo de $100.000, tratan de representar fielmente lo que sucedió para tomar una decisión. Y después, también, con los resultados, se puede dimensionar los sistemas de puesta a tierra, todas las mallas de puesta a tierra vistas y por haber, cálculos de interferencia con otros conductores, compatibilidad electromagnética, algunos cables también, que me afectan a otros y me dan señales erróneas. Bueno, todas esas cosas sirven los cortocircuitos. ¿Quiénes son los elementos que aportan a un cortocircuito? Y vos imagínense, muy simple, en el caso de un auto, se produce un corto. ¿Quién alimenta la falla? Díganme, aunque sea por chat, por lo que sea, ¿quién alimenta la falla cuando tengo un ¿El alternador?
O la batería. O Depende la si está batería, sí, encendido o no. exacto. Alternador, batería, depende del que está en ese momento funcionando. ¿Está bien? Pues si está detenido el auto, por ahí no le ponen en contacto nada más. No está el alternador y la batería es la que me destruye, digamos, se produce el corto. O sea, fíjense la fuente que es esa. Y después, en el caso que ya esté funcionando, puede ser el alternador que carga la batería y alimenta la falla. Bueno, si ya vamos a un sistema eléctrico tal como el nuestro, vamos a ver quiénes son los que aportan. Una línea de transmisión va a aportar a un cortocircuito. Un cable solo va a aportar. Y no, el transformador solo va a aportar solo. No. Tenemos que estar unidos, tienen que estar unidos, el trafo, el cable, pero la energía ¿de dónde viene? Y de los generadores. Entonces, y el 90% de los generadores del país son todos sincrónicos. Por eso es que hablamos, por eso es que hablamos de 50 Hz o 60 Hz. Nuestro país es de 50, o sea, todos los generadores sincrónicos funcionan a 50. Yo los aparto de ahí y capaz que se detienen los generadores. Todos en este momento están a 50 Hz, sin ningún problema. ¿Cuándo cambian los 50 Hz? Bueno, si hubiera un cortocircuito por las barbas de Neptuno, y ahí hacen que los generadores empiecen a oscilar, se genera un transitorio, pero sincrónico. Después están los motores sincrónicos, también aportan el corto, pero son menos dentro de un país. Esto se usa más que nada en las industrias, los motores. Pero para nosotros lo fundamental son los generadores sincrónicos. Fíjense, 5 a 6 veces la corriente nominal. Y el motor también de 5 a 6 veces. ¿Pero cómo? El motor está absorbiendo. Sí, pero en el corto entrega el condenado. Nos mata. Los motores asincrónicos es lo común que conocen ustedes. Es lo común que conocen ustedes. ¿Quién no ha visto un motor asincrónico? Que fíjense la corriente que aportan. Un motor también asincrónico, pobrecito, de 5 a 12 veces la corriente nominal. 5 sería el normal. 12 son motores especiales de alta eficiencia, alto rendimiento, pero si ustedes van a los catálogos se van a encontrar con esos valores. Los generadores asincrónicos son los que menos existen en la actualidad. Son chiquitos, son de pequeña potencia, pero los podrían llegar a utilizar si estoy en un lugar alejado, tengo energía y puedo utilizar, me conecto a la red y conecto el generador asincrónico. Bueno, fíjense, 5 a 6 veces la corriente nominal. Y después, los aerogeneradores, que son los ventiladores o los parques fotovoltaicos, que son los que están en auge en este momento en el país, al cortocircuito, fíjense lo que aportan. Su corriente nominal, o si ellos están consumiendo 100 amperes, al cortocircuito van a entregar 100 amperes, pero nada más, o 1,5 veces. O sea, de uno, digamos, sería prácticamente la misma corriente nominal. O sea que casi no aportan mucho. Pero claro, 1 ampere, 5 amperes que aporten para nosotros, sí. Para los equipos no pasa nada, pero para nosotros es la muerte. ¿Qué otra cosa importante? Los estudios de corto tienen que ser bajo norma. Todo es bajo norma, como les decía hace rato. Todo. Sé que están los yanquis, por un lado, con la IEEE, o están los europeos con la IEC. La IEC es hija de la BDE, de los alemanes. Es hija. Entonces, después la tradujeron y se extendió por toda Europa. Y bueno, para nosotros también. Y hay software que trabajan con las dos normas. Ustedes le pidan al software, al programa ese de $120,000 o 20,000, depende de que tengan, hacen el modelado y dicen, bueno, quiero el corto en esta valla, en, qué sé yo, en Maipú, en el ET de Maipú, bajo la IEEE.
o, no me gustó, vayamos por la IS. O sea, ¿qué significa eso? Que las corrientes de corto no van a ser iguales jamás en su vida, jamás. Por eso es que muchas veces por ahí, es lo único que por ahí difiero con Araujo, para él 2 más 2 es 4. Para mí no es 4. 2 más 2 no sé cuánto puede ser. 2 más 2 puede ser 3,95, puede ser 4,1 y estar bien, desde el punto de vista de los cálculos y las hipótesis que uno maneja. ¿Van entendiendo? No es tan así, 2 más 2 es 4. Si usted me dice, negro, no sea tan imberbe, si yo quiero mandar un viejo a la Luna o a Marte, y 1 metro o 10 kilómetros es mucho, ¿no? Yo tengo que dejar a las personas o a los satélites o lo que vaya para allá en el lugar más o menos preciso. Entonces ahí sí necesito esa actitud terrible para hacer las cosas. ¿Está bien? Necesito una exactitud diferente, pero acá en esta parte, en la parte eléctrica, no. Tal vez en otros temas eléctricos puede que sí necesitemos con exactitud ciertos valores, pero no en el flujo de carga y no en el cortocircuito, que es lo que estamos planteando ahora. Bueno, nosotros no tenemos el software, tenemos que hacer los cálculos en forma manual. Y para hacer el cálculo no se les olvide que el sistema está en vacío. ¿Qué significa esto? Yo voy a modelar todo el sistema, pero no le voy a poner carga. Van a estar todos los generadores, van a estar todos los motores, pero no voy a hacer un cálculo previo. ¿Con qué lo haría eso? Con el método de la malla y el método de los nodos. Mentira, ya dijimos que eso ninguno de los dos sirve. Eso es para cosas elementales, para que sepan. Acá, cuando trabajamos en las grandes ligas, acá en la NBA, ya no usamos esa metodología. El único que algo se aprovecha es el método de los nodos para el armado de las matrices. Imagínense, en forma manual, método de las mallas, no, poníamos 3 nodos o 3 mallas y ya teníamos una matriz por 3x3. Le metíamos otro más y ya era imposible resolverlo a mano. Hay técnicas para lograr ese objetivo, pero no tiene ni sentido. Hoy con los software se hace todo. Pero bueno, tranquilo, no desesperemos. Entonces, por eso el sistema en vacío. ¿Por qué? Hoy en día, en este momento, si ustedes la luminaria que tienen ahí le toman el consumo, capaz que sea de 50 vatios, capaz que ni a 1 ampere llega, pongámosle que sea 1 ampere. Le hacen un cortocircuito y 5 veces más, 6 veces más, 6 amperes. De 1 ampere pasó a 6 amperes durante el cortocircuito. Entonces, fíjense, la suma total, según si yo hago el sistema bajo carga, tendría que sumarle el ampere que tenía más los 5 amperes. La suma estúpida son 6, mentira. ¿Por qué? Porque la carga es resistiva y el cortocircuito es inductivo, o sea, no es 5 más 1 en forma, sino es vectorial. Entonces, cuando hacen 5 más 1, me da 5,15, o sea, no me da los 6. ¿Van entendiendo? Por eso es que el sistema bajo carga por ahí no se utiliza. Entonces, los software sí tienen todas las versiones, según las 2 normas, y también en vacío o en carga. Nosotros lo vamos a hacer solamente en forma manual en vacío. Fíjense, acá tienen un esquemita. Hasta eso me le animo en forma manual. Podríamos resolver todo este ejercicio en forma manual, sin ningún problema. Esto sería un unifilar. Y estos unifilares, suponiendo que esto fuera el sistema nacional, todo esto que está acá está armado y cargado en esos software, se cargan en esos software. ¿Quién es el encargado de armar estas bases de datos? Gamesa.
Gamesa, o sea, todo el sistema nacional está ahí. Obviamente tienen que comprarse el software de $120.000, $150.000, y ellos le dan la base de datos, porque ellos los van armando de a poco. Así que bueno, para que vayan teniendo idea de todo. Lo que vamos a hacer nosotros es simplemente una gota en el mar. Pero fíjense que esa gota es muy importante porque ya les voy a enseñar a mentir, como les digo yo siempre, que con una cuenta no los engaña nadie con los niveles de corto. Puede venir el mejor tipo con el mejor software. Si ustedes tienen criterio y aplican una formulita simple, inmediatamente saben si el resultado del otro que dijo que trae, no sé, un Ferrari, palanca al piso, palanca no sé dónde, con 3 reversas, bueno, lo que quieran le mentir el otro. Que ustedes con una sola cuenta pueden calcular y tomar la decisión si el otro les está mintiendo o no. Bueno, esas son más o menos las cosas que vamos a ver. Fíjense qué interesante, están acá los motores, los transformadores, los grupos de conexión, las cargas, están las cargas. Fíjense acá allá abajo está la falla, por ejemplo. Este sistemita lo encontré porque era... Pero no importa, acá tienen 115 kilovolts. Esto vendría a ser Venezuela, por ejemplo. En Venezuela usan 115 kilovolts a 13.8. Y las barras, los otros transformadores, fíjense, 416, 2,4, 480, 277, nos usamos 380, 380, 220. Pero para que vean que en el mundo hay distintos niveles de tensión. Y el corto, no importa que sea en Venezuela, sea en donde sea, pueden resolverlo sin ningún problema en forma manual o con los software. Bueno, fíjense, esto es lo fundamental de la materia en sí. Ya hemos hecho toda la parte introductoria para que se ubiquen. Y estas son las herramientas que ustedes o que vamos a aprender a utilizar en estos meses para realizar los cálculos de corto. Primero, teorema de Thevenin. Pero negro, si ya me enseñaste el teorema de Thevenin. Sí, es cierto, ya les enseñé el teorema de Thevenin. Pero ese teorema de Thevenin es aplicable básicamente para los electrónicos. Muy bonito, todos los chiches, se corresponden con todas las cosas, la teoría que dice, ¿cómo se llama? Que dice Thevenin. Genial, abrazo para Thevenin. Pero nosotros, en alta tensión, o ya en media hacia arriba, cambia la cosa. ¿Por qué? El Thevenin es, yo siempre he dicho, el Thevenin es el que utilizó en el primer semestre para los electrónicos. Ellos dicen 2 volts, qué tensión elevada. Lleva 100 miliamperes. ¡Wow! ¡Qué corriente! Nosotros no, nosotros estamos 500 kilovolts. Ahora, claro, para hacer el Thevenin en electrónica, hasta con un tester o lo que sea, miden las tensiones y pueden decir, mira, esta es la tensión de Thevenin. O la pueden calcular fácilmente. Ahora, le digo, bueno, Araujo, vos eres electrónico. Andá, quiero calcular el Thevenin, quiero hacer un Thevenin en 500 kilovolts. ¿Qué va a hacer? O en 132 kilovolts. Tenemos que mentir. ¿Pero por qué? Porque no nos queda otra. No nos queda otra. Si yo tuviera el software ese de $120.000, les puedo asegurar, como yo ya tengo la base de datos del sistema, de toda la Argentina, yo puedo tomar la tensión, el programa mismo me determina la tensión en la valla que se les ocurra, en la valla. ¿Recuerdan que Thevenin era la tensión en T0 menos antes de que se produzca la falla, antes de que se produzca cualquier cosa? Entonces, ¿quién me da ese T0 menos? Y me lo da el software, pero yo no lo tengo.
Entonces tenemos que inventar. Bueno, ahí está el secreto más grande nuestro, que debemos inventar. O sea, debemos mentir, pero tenemos que mentir bien, ese es el tema. Ya vamos a ver ese concepto. Bueno, el teorema de Thevenin lo vamos a ver desde otra perspectiva. El concepto, quiero que entiendan, va a ser el mismo. El concepto es el mismo, pero el cálculo, la determinación de su valor va a ser diferente. Vamos a necesitar sistema por unidad. ¿Qué es sistema por unidad? Si nosotros trabajamos en el dominio real, donde están los volt, amperes, cuando yo tengo un trafo, supongamos el trafo es de 100 kVA, ¿cuánto es la corriente en 13,2? La corriente en 13,2 a plena carga, si es 100 kVA, será algo así como 4,13 amperes en 13,2. ¿Cuánto va a ser la corriente del lado de baja? Y 7,4, y capaz que se hacen la cuenta, si es por 10, bueno, habría que calcularla con 3,80. ¿Cuánto es la corriente en baja? Capaz que sean unos 200, 300 amperes. Bueno, o sea que fíjense que yo veo la corriente de un lado y de otro y son diferentes. Yo veo la impedancia del lado de baja, el mismo arrollamiento del trafo tiene un arrollamiento en alta y otro en baja. Bueno, si yo la veo en alta, a la impedancia es un ohm. Si yo veo el arrollamiento propio de él, es 10 ohm. Bueno, ahora yo quiero ver de un lado la suma de las dos. La suma de las dos no las puedo sumar 1 más 10. O al revés, ponerme al otro lado, poder sumar 10 más 1. Está la relación de transformación al cuadrado. O sea, imagínense, si yo lo veo en 13,2, va a ser un ohm más, póngale que sea, qué sé yo, 20 la otra, por la relación al cuadrado. O sea que voy a ver un valor nada que ver con lo que si yo tengo dos personas, uno en alta y uno en baja, cada uno va a ver cosas diferentes. Y cuando yo le digo al de alta, che, ahora quiero ver la de baja también, va a ver su impedancia, que es uno por la otra, multiplicada por la relación de transformación, o dividida, dependiendo del caso. La cuestión es que, fíjense, si yo tengo 10 transformadores en el camino, fíjense la cantidad de relaciones de transformación que yo tengo que hacer para ver. Imposible. Bueno, esta es una técnica donde va fácil. Lo mismo que hicieron ustedes para resolver los ejercicios en trifásica, es lo mismo. Claro, ustedes ya tenían ohm, volt, lo que sea. Acá el sistema por unidad es nada. No tiene unidad. No tiene, por eso es unidad. No tiene ni ohm ni volt, nada, son números. Pero claro, 1 por unidad en 13,2 es la misma corriente 1 por unidad en el lado de baja. O sea, desapareció la relación de transformación. Fíjense lo importante, más, todos los software del mundo, esos de $120.000, $200.000, $20.000, todos usan esta metodología, sistema por unidad. Si alguien de ustedes se va y estudia por el Schweper, el Schweper es un libro de cortocircuito, es muy interesante, muy lindo, pero trabaja con otra metodología para los cálculos. En ohm trabaja, y trabaja con las relaciones de transformación al cuadrado. Es una locura, es una locura. Por eso esto es más moderno, más... Es más, yo he estado, los otros días estuve revisando los ejercicios que dan en la Universidad de San Juan y usan la otra metodología. Digo, no, se van a volver locos, es imposible. Por unidad, a morir siempre. Porque es lo que usan todos los software del mundo, no hay otro. Bueno, y es mucho más fácil, ya cuando le encuentran la mano. Después vamos a usar las componentes simétricas.
rayos y centellas. ¿Se acuerdan? Ustedes vieron trifásica. Cuando vieron trifásica, sí, los ejercicios que le daba a los chicos o Araujo eran todas cargas equilibradas. ¿Qué hacían? Estudiaban una sola fase. Una sola fase. Porque las otras dos ocurre lo mismo. En cambio, con los cortocircuitos, bueno, y después obviamente tenían las cargas desequilibradas que les daban en los ejercicios de trifásica. Entonces ya era imposible estudiar una fase, la tenían que estudiar a todas juntas, con el neutro, con las tierras, con todo tenían que estudiarlo. No había manera de zafar. Se podía zafar también usando componentes simétricos, pero ahí no le veo gran aplicación. Entonces, las componentes simétricas lo que hacen, fíjese, teníamos el trifásico. ¿Cómo es el corto? Equilibrado. Y los demás cortos, ni uno es equilibrado, todos son desequilibrados. ¿Y cómo se estudian? Con las componentes simétricas. ¿Qué hace? Transforma cargas o cosas desequilibradas en cosas equilibradas. Y todo sigue siendo equilibrado. Aún tiene una falla monofásica, tenemos equilibrio y podemos estudiar una sola fase. Ya vamos a ver cómo. Y después la otra parte que tenemos que aprender es el modelado de los componentes eléctricos en sus tres secuencias. Justamente porque las componentes simétricas usa, como el sistema nuestro es trifásico, usa tres componentes. Usa tres componentes. Entonces nosotros tenemos que aprender a modelar todos los equipos puestos en juego, generadores, las líneas, los trafomotores, lo que se le ocurra que está ahí, los cables, cargas, capacitores, todo, en tres secuencias. Y eso es lo que lo hace un poquito más jodido al cortocircuito. El trifásico es una joda, pero los otros nos empiezan a dar dolores de trabajo, sobre todo en el modelo. Bueno, eso es lo que tenemos que aprender tranquilitos a hacer eso. Y naturalmente los teoremas de la electrotecnia, que acá se nos incorpora uno más de los que ya teníamos. Ese no lo podía dar allá, porque forma parte de la electrotecnia básica. Y es la transformada. Fíjense, ustedes han visto la transformada estrella-triángulo o triángulo-estrella en las impedancias. Cuando tenían eso decían, bueno, esta es la suma, digamos, esta es la opuesta dividida, la suma de toda, otra, qué sé yo. Cosas como esa. Este es el producto de las adyacentes sobre la productoria de todas las demás. Esa la conocen, esa. La que aparece nueva es la de los transformadores. Pero no cualquier transformador. Son los transformadores de tres arrollamientos que tenemos y vamos a utilizar en los ejercicios. Porque tenemos trafos de 2 y de 3. En el barrio de ustedes tienen dos arrollamientos. Los de la UTN se han metido allá en el subsuelo. Hay dos trafos, creo. Los dos son de dos arrollamientos. 13,2, 380. 13,2, 380. Pero, por ejemplo, la ET San Martín, las Heras, ellos usan trafos de tres arrollamientos. ¿Por qué? Porque ellos en la vieja época, es más, antes que llegara yo acá a Mendoza, usaban 132, 66 y 13,2. 132 porque venía de la térmica, 13,2 para alimentar la UTN, la Casa de Gobierno y todos los alrededores en 13,2, y el 66 porque se unía con la Guaymallé, que era en 66, y con las Heras. Y en las Heras había una línea en 66 que iba hasta La Valle, por esa zona. Entonces, por eso necesitaban 66. Hoy en día lo que se estila generalmente es casi un caso muy especial, pero yo, por ejemplo, fíjense que todos los que se hicieron después, las obras, como es la Boulogne-sur-Mer, la Villipódromo, línea que es esa línea de 132 que viene bordeando la Panamericana,
esa es de 132, es una nueva, pero todas las estaciones transformadoras que han puesto ahí, la Bellipódromo, la Boulogne-sur-Mer y otra que anda por ahí, son simplemente de 132 a 13. Ya no metieron el tercer arrollamiento porque no lo necesitan, van directamente a 13. Y el 66 como que tiende, en algún momento irá a desaparecer, supongo yo acá. ¿Por qué? Porque esos pueblos o esos departamentos, lo que fuera, donde vaya, van creciendo en el tiempo y ese nivel de tensión empieza a quedar corto. Bueno, esos trafos de tres arrollamientos sí los he visto, por ejemplo, en las líneas de 500 kilovolts, ahí sí, o en otros lugares donde necesitan ese tercer arrollamiento. Bueno, hay que aprender a modelarlo. Esa transformación nada que ver con la otra, nada que ver con la de las impedancias. Y por último, bueno, ya lo que sabemos, hacer series, paralelos, superposición, sobre todo series paralelos. Porque Thevenin, bueno, al final de cuentas, empiezo a sumar impedancia, si están en paralelo con otra, bueno, los resolvemos y así sucesivamente. Bueno, quedó claro todas las cosas que produce el corto, las herramientas que se necesitan, que todo es bajo norma lo que se necesita. Bueno, esas son las cosas importantes, porque en el global se les toma preguntas. Y son estas, simplemente estas que están acá. Por ejemplo, ¿quién aporta un cortocircuito? Y ahí aparece un iluminado, un transformador. No, son los generadores y los motores, nadie más. En especial los generadores, los motores no. O sea, aportan, pero por un periodo corto de tiempo. Si usted tiene un motor y le hacen un corto en los bornes, el tipo está girando. Si le hacen un corto, la tensión es cero. Si la tensión es cero, ¿qué le pasa al motor? ¿Que se va a quemar? Y no, si la tensión es cero. Lo que pasa es que se va a detener si la tensión es cero. Y en el punto del corto, el corto está alimentado del otro lado. Está bien, si hasta que se pare el motor se me quemó todo, pero para que lo veamos matemáticamente y lo interpretemos, pues ya deberían actuar las protecciones. O sea, en un corto, en los bornes aportan los dos, la red y el motor. Pero al corto tiempo, a los 5, 6, qué sé yo, minutos, el motor se detuvo y ya no aporta más nada. Y el resto del corto viene de la red. Bien, vamos trabajando. Bueno, ahora deberíamos arrancar con la primera mentira, que es el teorema de Thevenin. ¿Quiere que dejamos acá o avanzamos? Ya estamos, ¿qué hora es? Son 10 menos minutos, profe. 10, profe. Yo no tengo problema. No tienen problema. Bueno, si dicen todos que no tienen problema, avancemos un poco. Lo que sí, profe, le voy a hacer una pregunta. Sí, ¿Hay algún libro donde se pueda estudiar este tema que usted recomiende? Escuchen, ustedes estudien por los apuntes y está todo. Yo les puedo dar libros. Cuando lo lean, lo vean, a los 10 minutos lo van a tirar. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos, por ejemplo, el Roeper es de cortocircuito. Vayan y vean, lean, y tira las ideas en forma aisladas, así. Yo les voy a pasar para que vean, para que háganme recordar eso, mándenme un mensajito, mi cabeza está liquidada. Me mandan, che, negro, mandanos un librito para que vean. La mayoría están en inglés y otros en castellano, porque esto ya empiezan a jugar en las grandes ligas, ya no es otras cosas. Entonces, yo les mando, no tengo problema. Pero van a ver que cortocircuito no está ordenado como está ordenado acá. Esto que tienen acá es el orden final de las cosas. En los otros no. En los libros dan cosas por sabido, qué sé yo, del teorema de Thevenin. Ni les explican estas opciones que les estoy explicando yo. Ellos lo toman
como el Teven y listo. ¿Pero ¿y qué valor puede tomar? Es Teven y le arreglátela. ¿Y de dónde lo saco al Teven? Y no, nadie le va a decir nada. Van a decir, bueno, no, del software. Andá a sacar el software. Entonces esas mentiras no las dice. Yo he trabajado toda mi vida entonces en estas cosas y he visto las cosas que he necesitado y he tratado de transformársela en un resumen en cuestión. Los libros les va a servir, porque después, ya una vez que ya tienen armada la columna vertebral del estudio, todo lo que estudien se lo van a asociar a esto. ¿Queda claro? Pero yo les mando los libros, no tengo drama. Sí, perfecto, profe. Bueno, gracias, bueno. Pero quiero que les quede la idea. Esta es la columna vertebral. Lo otro, yo les voy a mandar un libro corto que vas a querer, vas a ver lo que vas a querer hacer. Después que lo veas, me contás, ¿ok? Bueno, profe, no hay problema. Listo. Bueno, entonces lo dejamos por acá, si quieren. O cierto que querían. Bueno, si quieren. Entonces, fíjense, esto es la columna vertebral de todo, no hay problema. Bueno, empezó con elementos lineales, esas cosas, pero era para rememorar un poco las viejas cosas que hagan visto en todo esto está en el primer semestre, los apuntes yo se los he dado a los chicos. Bueno, en la parte eléctrica siempre decimos que trabajamos que los sistemas eléctricos son lineales, que también es una mentira. Y el hecho de que sean sistemas lineales se puede aplicar el principio de superposición. Ahora, yo le pregunto, ¿qué es lo que no es lineal en un sistema eléctrico? A ver si más o menos, con las pocas cosas que han visto hasta el tercer año, pueden dilucidar. Una línea de transmisión. Como variadores de frecuencia. Variadores de frecuencia. Pero no nos vamos a cosas tan sofisticadas, sino a la médula de un sistema eléctrico. Arranquemos. ¿Cuál es el principal de todo? Si no, no hay energía. ¿Cuál? Entrehierro. Es más, ni el entrehierro. Yo diría que el hierro es el problema, no el entrehierro. El entrehierro es el núcleo. Es el núcleo, que son magnéticos. Tengo algunos casos especiales, sobrecargas, y eso ya no es lineal, ¿viste? Sobrecarga. ¿Y cuándo se puede dar una sobrecarga? ¿Viste? Cuando tienen dos líneas en paralelo, supongamos, dos líneas en paralelo, y se va una de ellas. Entonces queda una sobrecargada. Y todos los transformadores, suponiendo que en el otro extremo hubiera dos, se va uno y toda la energía de la central va a tratar de irse por una sola línea. Entonces le va a provocar sobrecarga y los trafos, sobre todo los trafos van a estar muy saturados. Bueno, a eso lo decimos los elementos lineales. O sea, lineal entre corchete, entre comillas, hay que tener cuidado cuándo son lineales y cuándo no. En funcionamiento normal les puedo asegurar que lineal es todo. Podemos decir que casi es lineal los sistemas eléctricos. Bueno, un resistor ni hablar, es lineal, así que no hay ningún problema. Pero tampoco sería tan lineal. ¿Por qué? Yo aumento la tensión y aumenta la corriente. Fíjense que todas las cosas razonen cuando escuchen algo. Bueno, sigan aumentando la tensión o al revés, sigan aumentando la corriente. ¿Qué pasa con la resistencia? Se calienta. Se calienta más, exactamente. Empieza a tomar temperatura. ¿Se va a comportar de la misma manera? Y no.
Evidentemente no. Entonces, fíjense el tema de la linealidad, hay que tomar todo con pinza en esta vida. Hay que tomar con pinza en esta vida. No quiero dar ejemplos de otro tipo, pero de la vida real, por ejemplo. Yo soy perfecto. ¿Ustedes qué dirían? Ah, mentira. Es una mentira, claro. Nadie es perfecto. Entonces, bueno, quiero asociarlo con otras cosas, pero déjenlo ahí, nada más. Ustedes ya me van a entender. Bueno, las redes circuitales con las que estamos trabajando, se ha abordado eso. Bueno, estas son estupideces que he puesto yo acá, pero no vienen mucho al caso. Se ha abordado la resolución del circuito eléctrico mediante una serie de técnicas que permiten obtener tensión y corriente en todos los nodos y ramas de un circuito. Sí, es cierto, por eso meto la malla de los nodos y que dijimos que para nosotros eso no sirve, porque para eso tenemos los software. A mano es imposible resolver sistemas, ¿se imaginan? De 10 por 10, una matriz de 10 no sirve, nosotros es 3 por 3 y no va más. Hasta un 4 por 4 sí, me animo porque hay un método de técnicas ay Dios, una técnica que permite transformar estas matrices a una equivalente de 3 por 3 o cosas por el estilo. Si no, bueno, estas son tonteras del primer semestre. Se presentan técnicas que permiten obtener un circuito equivalente sencillo entre dos terminales. Y bueno, sí, es cierto, ha visto cuando vimos pedacios equivalentes, o mismo, o series en paralelo, vamos reduciendo mallas o un circuito a algo mucho más sencillo. Fíjense el tema del IB, generalmente no decimos otra cosa, tenemos el modelo y simplemente conociendo la corriente o al revés, la tensión y el modelo, podemos calcular la corriente y hay una relación de alguna manera en un circuito eléctrico. Hay una relación entre ellas, pues si aumentó la tensión y seguro que todo el circuito eléctrico proporcionalmente va a aumentar su corriente. Cosas como esa, ¿viste? El concepto de impedancia equivalente, que es importante, que sepamos la diferencia entre impedancia equivalente y impedancia de Thevenin, que no es lo mismo, no es lo mismo. Fíjense una cosa, yo tengo una fuente, tengo una red, no sé qué hay en esa red, ni me interesa, pero yo lo único que sé, la tensión aplicada, que es E, y la corriente que consume. Entonces, ¿qué está viendo el generador? Una impedancia. No sé, capaz que hayan 100.000 impedancias o capaz que haya una, no importa. Pero él lo que ve es esa Z equivalente, como E, la tensión que yo mido entre los terminales A y B, y la corriente que está consumiendo. Ojo, eso es impedancia equivalente. Todavía no hemos dicho nada. Bueno, los conceptos de redes pasivas ya lo hemos visto, así que no hay ningún problema. Todos estos elementos son elementos pasivos, también se les puede aplicar los mismos conceptos. Es verso de la parte anterior. Fíjense que en el primer caso teníamos una red que desconocíamos todo, y acá tenemos una red a la cual sí conocemos los componentes. Entonces, en función de eso, yo puedo también determinar la Z equivalente de dos maneras, o midiendo la corriente y la tensión de entrada, o con lo cual me da la Z equivalente. Y esa Z equivalente debería coincidir a través de esa medición de E sobre IE, que es la entrada. Si yo ya tengo los valores de las impedancias,
para verificar que eso es correcto, simplemente haría los series paralelos y toda esta historia. Y bueno, acá vamos a tener que hacer varias cosas, porque acá vamos a tener que hacer las transformaciones triángulo-estrella, estrella-triángulo, hasta que logremos tener la Z equivalente, que debería coincidir con las mediciones. O sea, dos maneras diferentes de obtener la Z equivalente. Una por medición de tensión y corriente y otra conociendo los componentes y demostrar que o por un camino o por otro, ese valor es el mismo. Bueno, acá tiene otro ejemplo, método de las mallas para esas redes pasivas para obtener la I de entrada, el mismo ejercicio de anterior. Así que no, este es el teorema de proporcionalidad, que si yo tengo una fuente como la del principio, si llego a aumentar la tensión, proporcionalmente van a tener que aumentar las corrientes en el sistema. Bueno, redes pasivas, redes activas, ya lo hemos visto también, que es generalmente todo lo que me suministra la energía, las redes activas. Van a decir, bueno, pero el fotovoltaico no gira, no es una red pasiva. No, está bien, a pesar de que eso, el conversor hace las veces de transformar toda esa energía que se capta a través del sol con esos hilitos de amper que les voy diciendo y que confluyen en el convertidor y la entregan a la red. Y termina de alguna manera teniendo esos conceptos. Bueno, todas estas son cosas de electrotécnica que yo las he dado, y acá no tienen mucho importancia. Fíjense, dice acá, el equivalente de Thevenin tiene validez aun cuando lo que se conecte entre los terminales A y B, no sea una impedancia, sino otro circuito activo. O sea, es válido para todo. Eso lo vamos a ver nosotros a medida que vamos avanzando con el cortocircuito. Si las fuentes no son ideales, cuando se eliminan dichas fuentes, se debe seguir considerando el efecto de su resistencia interna. Sí, tienen su resistencia interna. Pero también vamos a ver en cortocircuito todas estas afirmaciones que estamos dando acá, lo vamos a ver de una manera mucho más prolija, digamos, con verdades, con valores, para que ustedes no tengan ningún inconveniente. Así que, bueno, yo creo que hasta acá, porque ya entramos con la mentira total, ¿ok? Thevenin, página 24. Bueno, chicos, dejamos acá, vayan a descansar, que tengan buen fin de semana.